Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alan y vuelvo con otro video para explicar la función fecha. A ver, en este ejercicio que ya tenemos hecho para resolver, se nos pide que en las ventas, según de producto A, dice que incrementemos las ventas según el porcentaje ingresado en la celda J14, J4, si el stock que está en la celda C14 se encuentra entre 1000 y 12000 y la fecha es la K4, corrijo, que se encuentre entre el 1 de septiembre del 98 y febrero del 99 incluido. Caso contrario, restar a las ventas el porcentaje ingresado en J5. Bueno, para empezar, vamos al botón de las funciones, función sí. Ahora en la prueba lógica vamos a utilizar un i, ya que tenemos 4 condiciones. Entonces seleccionamos que C14 y lo tiene que estar entre mayor a 1000 y C14 menor o igual a 12000. Ahora, esta variable la tenemos que poner fija, ya que no modifica a otra fila ni columna, entonces es una variable fija. Y también tenemos que validar la fecha, entonces ponemos que K4, también ponerla fija, es mayor, y ahí utilizamos la función fecha. Nos vamos acá arriba a la izquierda, utilizamos la función fecha. Si no está, obviamente más funciones. Acá cambiar de categoría de lógica, poner fecha y hora. Acá buscamos la función fecha, acá está, nos tira este cuadrito. En este cuadro tenemos que colocar el año, en este caso 1998, siempre con 4 dígitos el año, el mes con 2, 09 y día 1. El mes y el día van con 2 dígitos nada más. Bueno, volvemos al i, ya que todavía no terminan las condiciones, y volvemos a colocar fecha, que es K4, la ponemos como fija y es menor o igual, perdón, acá no vale igual, perdón, menor o igual a, otra vez función fecha, y ponemos el año 1999, febrero, mes febrero y año 12. Vamos al sí. Si esto lo que hace es verdadero, entonces a B5 le sumamos, le incrementamos entre paréntesis B5 por J4 y lo hacemos fijo. Y en valor falso lo mismo, pero lo restamos, menos B5 por J5, la colocamos como variable fija y aceptamos. Eso nos va a dar el valor este. La copiamos para ver si anda y ahí vemos que funciona perfectamente. Bueno, eso es todo. Ahí pudimos explicar cómo fue utilizada la función fecha. Espero que les haya servido. Chao.